La Golden Era de la WWF es a menudo celebrada como la edad de oro del wrestling. Un tiempo de héroes, de grandes nombres y de momentos inolvidables. Pero detrás de este brillo se esconde otra historia. No todos los que pisaron el ring entonces se convirtieron en leyenda. Algunas carreras se desmoronaron en silencio, sin que hoy nadie las recuerde. El talento por sí solo no siempre era suficiente. Gimmicks erróneos, malas decisiones o simplemente el momento equivocado podían destruirlo todo. ¿Cuán rápido puede terminar un sueño si un luchador se convierte en un hazmerreír? Exactamente con eso empezamos ahora. Con la Top List número 10. Top 10. The Red Rooster, Terry Taylor. Antes de que Terry Taylor llegara a la WWF, era considerado una de las mayores promesas de los años 80. En promociones como Mid-South Wrestling y la NWA, convenció con una técnica limpia, inteligencia en el ring y la capacidad de conectar con el público. Muchos lo veían como una futura estrella, alguien que podría ganarse la confianza de Vince McMahon y llegar a la cima. Pero poco después de su paso a la WWF en 1988, todo cambió. A Taylor le asignaron un nuevo gimmick, The Red Rooster, el gallo rojo. Con el pelo teñido de un rojo chillón, una soberbia exagerada y movimientos que recordaban a un gallo, un luchador serio se convirtió en una caricatura. Lo que Taylor inicialmente pensó que sería una solución temporal, rápidamente se convirtió en una humillación permanente en televisión. La WWF lo expuso regularmente, le hizo perder, y lo presentó como una figura cómica. Incluso al lado de Bobby The Brain, Heenan, no fue potenciado, sino ridiculizado. Sus verdaderas habilidades desaparecieron completamente detrás de su ridícula apariencia. En lugar de grandes combates, solo le quedó el papel de perdedor. The Red Rooster se convirtió en un ejemplo disuasorio de cómo un solo mal gimmick puede destruir una carrera prometedora. ¿Fue realmente su fracaso o el de las decisiones creativas entre bastidores? Top 9. The Brooklyn Brawler. En la historia de la WWF, casi nadie encarna tan bien el papel del eterno perdedor como el Brooklyn Brawler. Detrás del personaje estaba Steve Lombardi, un luchador que nunca destacó por títulos o grandes victorias, sino por su presencia constante y su disposición a asumir cualquier papel que se le diera. Ya a principios de los años 80, Lombardi aparecía regularmente en la televisión de la WWF, casi siempre con el mismo resultado: una derrota. Para darle un perfil claro, recibió el gimmick del Brooklyn Brawler, un rudo luchador callejero de Nueva York con ropa rasgada y actitud agresiva. Sobre el papel, sonaba como un personaje duro y peligroso. En la realidad, sin embargo, poco cambió. Ya fuera contra Bret Hart, Jake the Snake Roberts o el Ultimate Warrior, el Brooklyn Brawler seguía siendo el hombre que al final yacía inmóvil en la lona. Aún así, permaneció en la memoria de los fans. Su forma de vender, los golpes, su lenguaje corporal y su timing hacían que otros parecieran más grandes y fuertes de lo que ya eran. Muchas superestrellas de la época disfrutaban trabajando con él, porque sabía exactamente cómo hacer brillar a sus oponentes. No ganó títulos, ni escribió una historia de éxito, pero se convirtió en una leyenda de la derrota. ¿Era realmente uno de los peores, o simplemente uno de los invisibles más importantes de esa era? Top 8. Outback Jack. A mediados de los años 80, la WWF se subió a una tendencia mundial. El éxito de Cocodrilo Dundee había creado una fuerte imagen de Australia, y de ahí surgió la figura de Outback Jack. Con un aspecto robusto, gran estatura y la imagen de un rudo bushman, debía aportar un soplo de aire fresco a los shows. Detrás del gimmick estaba Peter Stillsbury. Pero pronto quedó claro que la apariencia por sí sola no es suficiente para triunfar en el wrestling. La WWF invirtió mucho en su desarrollo. Videos elaboradamente producidos lo mostraban en el desierto, con un jeep, inmensidad y romanticismo aventurero. Todo parecía poderoso y prometedor.
Pero tan pronto como Outback Jack pisaba el ring, esa ilusión se desmoronaba. Sus movimientos eran lentos, poco limpios y mal coordinados. Técnicamente le faltaba experiencia, y sus combates resultaban sin vida y torpes, sin tensión ni dinamismo. Aún más grave era su falta de carisma. No conectó con el público, no generó reacciones y no dejó momentos memorables. La curiosidad inicial pronto dio paso a la burla y la indiferencia. Después de poco más de un año, Outback Jack desapareció por completo de la programación. Su fracaso demostró claramente lo arriesgado que era anteponer un gimmick a las habilidades. ¿Fue una víctima de falsas expectativas o simplemente no estaba preparado para un escenario tan grande? Top 7. The Warlord. En la Golden Era de la WWF, una época llena de cuerpos descomunales y apariciones impresionantes, el Warlord destacó de inmediato. Con su imponente estatura, sus músculos inflados y su mirada fría, parecía una máquina de combate viviente. Precisamente esta apariencia lo hizo interesante para Vince McMahon. Detrás del personaje estaba Terry Shapinsky, un hombre que aparentemente tenía todo lo que un superestrella necesitaba, al menos exteriormente. Pero tan pronto como sonaba la campana, los problemas se hacían evidentes. El Warlord se movía con rigidez, reaccionaba lentamente, y tenía grandes dificultades para contar una historia en el ring. Sus combates resultaban torpes y predecibles. En un intento de disimular sus debilidades, la WWF lo unió a The Barbarian en el equipo Powers of Pain. Aunque el dúo parecía amenazante, carecía de química y tensión, lo que rápidamente aburría a los espectadores. Como luchador individual, sus deficiencias se hicieron aún más patentes. Sin habilidades con el micrófono y sin una conexión emocional con el público, pasó desapercibido, a pesar de sus rivalidades con grandes nombres como Hulk Hogan o el British Bulldog. El Warlord se convirtió en el símbolo de que un cuerpo perfecto por sí solo no sustenta una carrera. ¿Basta la fuerza bruta si faltan personalidad y habilidad? Top 6. Iron Mike Sharp. Durante toda la década de los 80, Iron Mike Sharp fue una parte constante de los shows de la WWF. Casi ningún luchador se veía tan a menudo en televisión como él, pero no alcanzó la fama por victorias o grandes momentos, sino por una interminable serie de derrotas. Sharp se presentaba con confianza como el atleta más grande de Canadá, con una complexión fuerte, voz potente y la actitud de un heel clásico que estaba convencido de sí mismo. En el ring, sin embargo, esa autoimagen se desmoronaba rápidamente. Sus acciones parecían lentas, a menudo descoordinadas, y tenía dificultades para ser ofensivo. Lo que lo hizo inolvidable, no obstante, fueron sus reacciones exageradas. Con cada golpe, emitía fuertes gritos y gemidos que resonaban por todo el pabellón. Para algunos espectadores era gracioso, para otros molesto, pero una cosa es segura: nadie podía ignorarlo. La WWF utilizó a Iron Mike Sharp como un jobber fiable, como el hombre que hacía lucir fuertes a los demás, y precisamente ahí residía su papel. Con su característico vendaje en el antebrazo, su mímica y su resistencia, se convirtió en una figura familiar de la Golden Era. No ganó títulos ni escribió una historia de éxito, pero encarnó al trabajador silencioso en segundo plano. ¿Es realmente un fracaso si uno se vuelve inolvidable a través de las derrotas? Top 5. Koko B. War. En una era dominada por gigantes como Hulk Hogan, Randy Savage o el Ultimate Warrior, Koko B. Ware asumió un papel completamente diferente. Con el pelo teñido de colores, trajes brillantes y su loro Frankie en el hombro, entraba al ring siempre con una amplia sonrisa. Su sola aparición dejaba claro que su objetivo era más el entretenimiento que la dominación. Koko, sin embargo, aportaba experiencia, pues antes de su debut en la WWF en 1986, se había labrado un nombre en Memphis como un intérprete enérgico. En la WWF, sin embargo, fue rápidamente encasillado en un papel cómico. En lugar de ser un contendiente serio, fue considerado un alegre outsider,
cuya principal función era hacer lucir bien a los demás. Aunque poseía una buena habilidad atlética y ocasionalmente mostraba movimientos aéreos espectaculares, contra estrellas como Big Boss Man, Ted DiBiase o Rick Rude, casi siempre le esperaba la derrota. Las victorias contra grandes nombres fueron escasas, y nunca llegó a ascender a las regiones más altas del cartel. Aún así, Koko B. Ware tuvo un impacto especial. Los niños lo adoraban, el público reaccionaba positivamente a su energía, y sus apariciones aportaban color y ligereza a los shows. ¿Era deportivamente uno de los más débiles, o cumplió exactamente el papel que le habían asignado? Top 4. Jim Powers. Jim Powers es un símbolo del potencial desaprovechado en la Golden Era de la WWF. Físicamente, lo tenía todo: fuerza, resistencia y la disposición a trabajar duro en el ring. Cuando llegó a la WWF en los años 80, se le consideraba alguien con un futuro sólido. Recibió especial atención cuando, junto con Paul Roma, formó el tag team The Young Stallions, un dúo que convencía con energía juvenil y un esfuerzo honesto. En sus combates contra equipos establecidos como The Hart Foundation o The Islanders, los Young Stallions demostraron una y otra vez que podían estar a la altura. Sin embargo, a pesar de estos indicios, faltaba un plan a largo plazo. Sin una dirección creativa clara, el equipo perdió rápidamente impulso. Tras la separación, la carrera individual de Jim Powers se desvaneció. Carecía de grandes habilidades con el micrófono y, sobre todo, del carisma para destacar entre la multitud. Así, fue relegado gradualmente al papel de talento de mejora. Un luchador que, aunque aparecía regularmente, casi nunca ganaba. En shows como WWF Superstars o Wrestling Challenge, se le veía a menudo, generalmente como el hombre que hacía que otros parecieran más grandes. Entre bastidores, Powers gozaba de respeto por su profesionalidad, pero en el centro de atención se le negó el éxito. ¿Fue falta de carisma o simplemente el momento equivocado en una era saturada? Top 3. The Genius. Lanny Poffo. Lanny Poffo entró en la WWF en un momento en que el carisma y la intensidad decidían el éxito. Como hermano menor de Randy Macho Man Savage, las expectativas eran altas, pero precisamente esta comparación se convirtió rápidamente en su perdición. Al principio, Poffo apareció como un babyface amigable, repartiendo poemas y buscando el contacto con el público. Sin embargo, esta representación parecía fuera de lugar en un mundo caracterizado por la dureza y la dominación. La WWF le asignó entonces un nuevo gimmick, The Genius. Como autoproclamado intelectual, recitaba poemas arrogantes, vestía túnicas brillantes y se presentaba como superior. Aunque los espectadores reaccionaban con risas, nunca lo tomaron en serio. En el ring, el problema principal se hizo aún más evidente. Le faltaba fuerza, velocidad y la capacidad de crear tensión. Sus combates seguían un patrón predecible y solían terminar en derrota. Incluso como manager de Mr. Perfect, no logró salir del papel de hazme reír. Lanny Poffo tenía carisma y presencia escénica, pero ninguna conexión real con el público. Al final, de él quedó sobre todo la imagen del poeta arrogante. ¿Fue su mayor error el gimmick o la sombra de su famoso hermano? Top 2. S.D. Jones. S.D. Special Delivery. Jones fue una de las caras más simpáticas de la Golden Era, aunque deportivamente apenas pudiera presumir de éxitos. Llegó a la WWF a finales de los años 70 y rápidamente se convirtió en un elemento fijo en la televisión. Con una complexión fuerte, una sonrisa amable y un esfuerzo honesto, parecía alguien destinado a cosas más grandes. Sin embargo, la WWF nunca lo vio como una futura estrella, sino más bien como un oponente fiable para talentos emergentes. Una y otra vez, Jones se enfrentó a grandes nombres, desde Big John Studd hasta Greg Valentine y King Kong Bundy. El resultado fue casi siempre el mismo: una derrota. Su momento más conocido surgió, paradójicamente, precisamente de una de esas pérdidas.
En WrestleMania Primo Hermano en 1985, fue derrotado por King Kong Bundy en solo unos segundos. Esta breve lucha pasó a la historia y hizo su nombre inolvidable, aunque por razones equivocadas. Lo que, sin embargo, distinguía a S.D. Jones era su actitud. Siempre aparecía profesional, lo daba todo en cada combate y nunca perdió el apoyo de los fans. Los espectadores respetaban su corazón y su resistencia. No ganó títulos, pero encarnó el espíritu de los luchadores que trabajan duro. ¿Es al final más importante ganar o ser recordado? Top 1. Duke the Dumpster. Droese. A medida que la WWF se acercaba al final de la Golden Era y entraba en la fase de la nueva generación, los gimmicks se volvieron cada vez más extravagantes. Duke the Dumpster, Droese, fue uno de los ejemplos más claros de ello. Detrás del personaje estaba Mike Droese, un luchador fuerte y sólido con una actitud profesional y buenas habilidades en el ring. Pero en lugar de presentarlo como un atleta serio, la WWF lo convirtió en el basurero, armado con un gran cubo de metal que recibía más atención que el propio hombre. Al principio, el concepto parecía casi encantador. Duke aparecía alegre, ganó algunos combates menores y atraía especialmente a los fans más jóvenes, pero muy pronto se mostró el límite de este gimmick. En una liga llena de personajes intensos como Razor Ramón, Diesel o Bret Hart, el basurero parecía fuera de lugar. Su personaje era unidimensional, no ofrecía profundidad y no permitía desarrollo alguno. Por muy sólida que fuera su actuación en el ring, el público veía primero el contenedor de basura, no al luchador. Así, Duke the Dumpster Droese se estancó en la categoría de mid-card, sin una perspectiva real de ascenso. En 1996, desapareció silenciosamente de la WWF. No era un mal luchador, sino una clara víctima de decisiones creativas equivocadas. ¿Cuántas carreras fracasaron no por falta de talento, sino por la imagen? Estos nombres no representan la fama o los títulos, sino la otra cara de la Golden Era. Representan carreras frenadas por papeles equivocados, el momento inoportuno o decisiones desafortunadas. Pero sin ellos, esta era no habría funcionado. Si te ha gustado esta mirada entre bastidores, dale a me gusta. Suscríbete al canal y no te pierdas más historias de wrestling. ¿Cuál de estas carreras te parece la más trágica?